Mateo 15, versículo 15 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola. Jesús les dijo, ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen todos los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Ahora, hace tiempo nosotros tuvimos un viaje con Martí, un viaje de pareja, y nos fuimos a... ¿A dónde nos fuimos, Martí? El último viaje. Mindo, gracias. Mindo. Está bonito Mindo. No sé ahora, pero en ese tiempo estaba muy bonito Mindo. En Mindo hay un lugar que se llama el Mariposario. ¿Qué van a ver? Mariposas. Sí, si ustedes van a Mindo y dicen, vamos al Mariposario, ¿qué vamos a ver? Mariposas. Las mariposas que pueden ver en todas partes, ahí las ven. Pero gastan dinero en eso. Lo interesante de allí es que tienen pues los orugas y los capullos y después la mariposa. Están explicando. A nosotros no nos explicaron porque no éramos gringos, pero después empezaron a entrar personas blancas y les empezaron a explicar. A nosotros no, a nosotros dijeron, entre. Ahí está, que son mariposas. Bueno, lo interesante de eso, si usted ha tenido la oportunidad de ver a una oruga o una mariposa, y si no se ha hecho esta pregunta, hágase la pregunta después. ¿Usted ha notado que aunque la oruga se vuelve mariposa, no se parecen en nada? En nada. No, nada. O sea, es una oruga y una mariposa, a pesar de que pueden ser de la misma especie, no se parecen en nada. Esto se llama metamorfosis. Interesantemente es la misma palabra que nosotros tenemos en Romanos 12. Y lo voy a leer. Romanos 12. Dice, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense. Esa palabra es metamorfosis. La misma palabra que nosotros utilizamos para arrepentimiento. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la cual es bueno y aceptable y perfecta. Entonces, una de las excusas, hermanos, que nosotros tenemos, una de las excusas más peligrosas que nosotros tenemos es yo soy así. Esa excusa es sumamente peligrosa porque si nosotros nos vamos a la Escritura y la Escritura dice que somos nueva criatura, entonces decir que yo soy así significa que yo no soy nueva criatura. Entonces, si alguien anda diciendo, no, es que yo soy así, actúo así porque soy así, entonces tiene un problema y es que no es nueva criatura. Si nosotros somos nueva criatura, entonces ¿por qué seguimos teniendo los mismos patrones de comportamiento? Y algunos de esos patrones de comportamiento se parecen más a personas no convertidas que a personas cristianas. Pero decimos que somos nueva criatura. Y la cosa es, yo soy así. En la predicación anterior nosotros estudiamos que si bien nosotros podemos decir que somos nuevas criaturas, tenemos ciertas expresiones que demuestran que no es así. O por lo menos que es contraria a la idea de nueva criatura. Expresiones como yo no seré como mis padres. Que notas ahí un pequeño amargor, ¿no? Como falta de perdón, de yo no voy a ser como ellos. ¿Por qué? Porque todavía tengo ese dolor. O yo quiero que tengas lo que yo no tuve. Eso significa que estás expresando un pequeño dolor ahí de las cosas que no tuviste. O así me criaron o así soy yo. Entonces, esas frases demuestran que uno tiene pues asuntos no resueltos todavía. Estas expresiones revelan lo que hay en el corazón. Y escuche esto. Nunca fue el plan de Dios que usted siga con el mismo comportamiento o que le sea difícil ser una nueva criatura. Nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es que usted sea una nueva criatura y que esté listo para vivir o lista para vivir conforme a la Escritura. Ese fue el plan de Dios. Pero nosotros decimos, yo soy así.
yo soy así, yo soy así. Y tenemos el mismo comportamiento que, que tuvimos antes de aceptar a Cristo. Entonces no concuerda esto de soy nueva criatura a yo soy así. O esto me hicieron, o esto pasó en mi vida. Entonces, esto implica, esta idea de nueva criatura implica su vida, sus emociones, su lengua, sus sentimientos, su carácter, su trabajo, su matrimonio, la paternidad, la niñez, la juventud y todo lo que piensen acerca de eso, y todo lo que se les ocurra en cuanto a la vida. Nueva criatura implica todo. Soy nueva criatura, nueva perspectiva de vida. Sin embargo, hay asuntos sin resolver que se van volviendo una especie de peso, una especie de mochila que nosotros vamos cargando. Y alguna de esas demostraciones la vemos en frases como yo no quiero ser como mis padres. O yo quiero que tengas lo que yo no tuve. Entonces, la falta de perdón lo ves ahí en esas frases, pero también ves el miedo. Recuerde, esto lo vimos hace 15 días. Una persona temerosa normalmente es una persona controladora. No es protectora, es controladora. Entonces, alguien que anda diciendo, mi esposo o mi esposa es protectora. No, usted es controlador. O sea, es otra cosa, ¿no? Y eso habla del miedo, del temor. También vimos la inseguridad. La inseguridad es contraria a la fe. Y esto será esta persona que no vive por fe, vive por las cosas que puede tocar y ver. Y también vimos que estas personas tienen una preocupación excesiva, lo cual hace que no entreguemos a Dios todas las cosas. Y cuando decimos todas las cosas, es todas las cosas. Entonces lo ves inseguro, preocupado, con miedo, con falta de perdón. Y eso se expresa de algo que todavía tienes en el corazón, algo que todavía no has sanado. Esas manifestaciones, a su vez, pues alimentan al orgullo, a la avaricia, al egoísmo, a la desobediencia, a la falta de sujeción a la ley de Dios y termina en idolatría. Y les había dicho que hace 15 días que los profetas ven a la idolatría como prostitución. Algo importante a tener en cuenta es que si los asuntos no resueltos nos afectaron a nosotros, van a seguir afectando a la siguiente generación, o por lo menos a las personas que están a nuestro cuidado. El problema se agrava cuando queremos resolver nuestros asuntos con actos externos. Yo voy a trabajar todo el tiempo para que tú tengas lo que yo no tuve. Y quieres resolver algo que hay en tu corazón con actos externos. Lo cual revela realmente pues, lo que hay en nuestro corazón. Por eso me es importante preguntarles, hermanos, ¿está seguro que usted tiene todos sus asuntos resueltos? ¿Está seguro o segura? Dicho esto, vamos a Santiago 4. Santiago está después de Mateo, entre Génesis y Apocalipsis. Santiago 4, versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos. Ahora, si usted tiene Biblia personal, subraya esa partecita, limpien sus manos o laven sus manos en otra traducción. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él les exaltará. La Nueva Traducción Viviente dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él les levantará en honor. Dos cosas vemos en ese texto. Primero, lávense las manos. Y le decía que si tienen Biblia personal, tienen que subrayarlo o pintarlo. Lávense las manos, lo cual tiene un gran significado, que lo voy a ir diciendo en medida de
de la predicación. La otra habla de los doble ánimo, doble vida o doble lealtad. A ellos les dice, purifiquen su corazón. Eso es lo que nos dice Santiago. Ahora, teniendo eso en mente, continuemos viendo los frutos del pecado. Y voy a comenzar diciendo una gran verdad. Nuestra perspectiva de vida está influenciada por las experiencias vividas. Alguien lo mencionó de esta manera. Nosotros somos el fruto de todas las circunstancias vividas. Y parte de esas circunstancias son lo que nuestros padres depositaron en nuestra vida. Hasta donde llegó su entendimiento, nuestros padres nos educaron y nos disciplinaron. Buena o mala la educación que nosotros tuvimos, fue nuestra experiencia. Y eso influyó en lo que nosotros ahora vemos como matrimonio, vida, cristianismo, trabajo. Así que una gran parte de nuestra vida ha sido influenciada por lo que sucedió en nuestra niñez, por lo que pasó con nuestros padres. Y este es un pequeño ejemplo de cómo impacta la paternidad en nuestra vida. Si quieren seguirme, síganme. Si no, solo escuchen Hebreos 12:9. A menos de que usted esté casado y tenga hijos, busque el texto. Hebreos 12:9. Dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos. Porque ellos, los padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, o sea Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Entonces, Hebreos, esta parte de Hebreos, nos dice que la disciplina de nuestros padres nos da una idea de cómo deberíamos sujetarnos a Dios. Hebreos topa la disciplina de los padres terrenales y dicen, si ustedes recibieron la disciplina de sus padres, van a entender qué es sujetarse a Dios. Porque si se sujetaron a sus padres, que los disciplinaron pues hasta donde ellos pensaban, pues se van a sujetar a Dios, porque Dios es santo, Dios es bueno y Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, la idea es que si la disciplina del Padre, de nuestros padres, nos van a ayudar a sujetarnos a Dios, mencionando a padres que hicieron bien su trabajo. Ahora, aquí hay un problema, y es que si nosotros tuvimos otro tipo de circunstancias, por ejemplo, abandono, maltrato, insultos, desprecio, y ese tipo de experiencias, esas experiencias modificaron nuestra perspectiva de vida. Y obviamente modificaron cómo nos vamos a sujetar a Dios. Porque Hebreos habla de padres que hicieron bien su trabajo al disciplinar. Y recuerda, la disciplina es distinta a la ira. Entonces estos padres hicieron bien su trabajo. Y ellos dicen, si ustedes vivieron esto, van a tener una idea de cómo sujetarse a Dios. Pero, ¿qué pasa si nuestros padres no hicieron bien su trabajo? Abandono, maltrato, insultos, desprecio, estudia esto para que seas alguien en la vida. Lo cual es desprecio, ¿no? Te están diciendo no eres nadie en la vida hasta que no tengas un título. ¿Qué pasa con ese tipo de experiencias? Bueno, modificó nuestra sujeción a Dios. Y por eso alguien se puede preguntar, ¿y por qué mi hijo y mi hija no se sujeta a Dios? Ya sabes por qué. Alguien no hizo bien su trabajo. Imagínate quién no hizo bien su trabajo. No imagínense. Entonces tengan en mente esto. No es extraño encontrarse con padres que sufrieron en su niñez y que ahora no se sujetan a la ley de Dios. Claro, no le entienden, porque no recibieron buena disciplina. No es una excusa, por si acaso, no es una excusa, pero sí podemos ver el pecado. Y vemos en ellos que o repiten la historia o tratan de cambiarla, pero al tratar de cambiarla, vuelven a repetir la historia. Porque ellos dicen, no voy a ser como mis padres.
pero mis padres no me enseñaron a sujetarme a la ley de Dios. Entonces, como quieres intentar cambiar la historia, haces lo mismo porque no enseñas a los hijos a sujetarte a la ley de Dios. Entonces, la paternidad tiene un gran impacto en cómo nosotros vemos la vida y cómo nos vamos a sujetar a Dios. Y tengan en mente esto, los frutos de una buena paternidad, de una paternidad temerosa, se ve claramente. Esto no es oculto, sí se ve. Y va más allá de te voy a dar todo lo que necesitas, va más allá de trabajar todo el tiempo para que los hijos tengan lo necesario, va mucho más allá. La paternidad temerosa de Dios sí se ve, eso sí se ve claramente. Ahora, les voy a preguntar, ¿está seguro que usted tiene todos sus asuntos resueltos? Otra influencia la tenemos en la tradición y la cultura, desde la comida, costumbres, vestimenta, forma de pensar, hablar, actuar, viene de la cultura y de las tradiciones. Aunque nosotros nos vayamos lejos, la tradición queda ahí. Seguimos hablando igual, seguimos comiendo las mismas cosas. Nadie dijo, a sí mismo se dijo, a mí me gusta el arroz con chuleta. No, nadie se dijo a sí mismo. Por tu tradición, por la forma que viviste, pues te llegó a gustar eso. Entonces, aunque nos vayamos lejos, siempre nos va a gustar la misma comida. Entonces es una influencia. Otra influencia es la educación. Ahora, no quiero hablar sobre las instituciones educativas que influenciaron nuestra forma de pensar. De paso, no es lo mismo estudiar en una institución sin algo particular a estudiar en una institución con un rasgo histórico, característico. O sea, escuelas, colegios con fuerte tendencia histórica. No es lo mismo, usted va a notar que no es lo mismo una escuelita ahí sin nada particular que una escuela, pues, que diga, es algo histórico, ¿no? No es lo mismo, cambia la perspectiva. Pero también tenemos que hablar de la iglesia como instrucción bíblica. La iglesia también es una institución que tiene enseñanza. Entonces, no es lo mismo, hermanos, que usted asista a una iglesia donde te digan, los niños menores de 12 años son inocentes. A que vayas a una iglesia donde te dicen, todos nacemos en pecado. Tu niño es malo. Tu niña es mala. Nació en pecado. Son malos. Nosotros somos malos. Así que no es lo mismo, ¿no? Como referencia, Salmo 51. Para aquellos padres que dicen, no, mi hijo es bueno. Mi hija es buena. No. La escritura dice que todos somos malos. Que tu hijo es malo. Que si va a un lugar y dicen, no, es que le influenciaron. Él no hacía eso. No. Se expresó su pecado. Pero es malo. Como nosotros somos malos. Nadie aquí es bueno. Así que hijos y hijas son malos. Como nosotros somos malos. Entonces no es lo mismo, ¿no? Si vas a una iglesia donde te dicen, no, su bebé, su hijo, su hija son buenos hasta los 12 años. Son inocentes, ¿no? No entienden. A que te vayas a una iglesia donde te dicen, pues todos somos malos. Es distinto, ¿no? Entonces, como vemos, nuestra perspectiva de vida es afectada por nuestra niñez, y ahí hablamos de la paternidad. Está influenciada por la cultura y las tradiciones, y también está impactada por nuestra educación. Nosotros somos el producto de todas las circunstancias vividas. Ahora recuerde esto, cuando llegamos a Jesús, nueva criatura somos. Entonces todas esas cosas ya pasaron. Y algunas de esas circunstancias han dejado marcas en nuestro corazón, lo que nosotros llamamos heridas. Esas heridas no curadas producen pus, lo que nosotros llamamos pecado. Algunos de esos pecados son más fáciles de detectar, otros no. Uno de esos pecados muy difíciles de detectar es la amargura. Antes habíamos hablado de la falta de perdón, pero hoy vamos a estar hablando de la amargura. Dice Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados.
Lo voy a ir diciendo en medio del sermón, pero la amargura es contraria a la paz y contraria a la santidad, como nos está diciendo Hebreos. La amargura es más que esa persona infeliz. Normalmente nosotros vemos a la amargura como esa persona amargada que dices, pues vamos a jugar y dice, no, no quiero. O que tiene cara de puñete todo el tiempo y dice, no, esa persona es amarga. Tiene amargura en su corazón y siempre está irritada, siempre está molesta, ¿no? Normalmente nosotros vemos a la amargura de esa manera. Sin embargo, no es así. Nosotros podemos ver que la amargura es sumamente difícil de detectarla. Solo la detectas cuando ya ves la raíz de la amargura. Muchas veces nosotros pensamos que la amargura tiene que ver con esas personas que la felicidad es esquiva, que no quieren ser felices, simplemente quieren ser amargas y están en casa amargadas. Pero la realidad es que también encontramos a personas que pueden sonreír todo el tiempo, como ustedes sabrán. Y están sonriendo todo el tiempo y están conversando por aquí y por allá. Y llega un momento en que su amargura se expresa por alguna circunstancia difícil. No sé, enfermedad, falta de trabajo, falta de recursos. Y empiezas a expresar tu amargura. Pero el resto del tiempo estás feliz, estás conversando, te gusta llevarte con todos, pero en esos momentos específicos se muestra la amargura. Entonces la amargura no solo debe verse desde esa perspectiva de la persona amargada que no quiere hacer nada, sino la amargura tiene raíces. Esta raíz venenosa de amargura es sumamente peligrosa porque impacta a otras personas que están a nuestro alrededor. Hermano, si usted es amargo, la persona que está al lado suyo va a ser impactada. Así que tenga cuidado de quién se sienta el domingo que viene. De hecho, el texto de Hebreos hace referencia a Moisés. Y ahí habla de la verdadera perspectiva de la amargura. Contexto, vamos a Deuteronomio 29. Si usted tiene Biblia personal, anote. El texto de Hebreos 12, 14. Es referencia de Deuteronomio 29. Ahora sí, les cuento el contexto. Dios le manda a Moisés que haga un pacto entre el pueblo y Dios en la tierra de Moab. Ese es el contexto, el pacto. Deuteronomio 29, 14 dice, y no hago solo, el pacto, no hago solo con ustedes este pacto y este juramento, sino también con los que hoy están aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros. Pues ustedes saben cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo pasábamos en medio de las naciones por las cuales han pasado. Además, han visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra y de plata y de oro que tenían entre ellos. No sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. Y aquí viene la conexión. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y de ajenjo, es decir, amargura. Regresando a Hebreos, lo leo rápido, Hebreos 12:15 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, es decir, fruto venenoso y de ajenjo, brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La amargura llevó al pueblo de Dios a la idolatría y a la división, así que no solo es esa falta de felicidad, no, es más profunda la amargura. Como referencia, si lo quieren estudiar, pueden leerse Números 16, lo que causó la amargura. Siguiendo con el tema, la amargura se evidencia cuando tienes comportamientos, palabras, reacciones que desafían a la autoridad de Dios. Y vas a dar autoridad a otras cosas, por ejemplo, a tu experiencia o tu sabiduría. ¿Cuántas veces yo he escuchado a matrimonios diciendo, no, es que yo ya pasé por eso? Y le das más preferencia a tu experiencia y tu sabiduría. Dato interesante, esas personas tienen amargura. O también le das preferencia a tu desempeño personal, a tu trabajo y dices, no, yo tengo alimento, no por Dios,
sino porque yo trabajo. Esas personas tienen amargura. Si usted es una persona que no puede controlar su temperamento, suele gritar, enojarse con facilidad, le cuesta someterse, le cuento un chisme. Usted tiene amargura. Y esa amargura contamina a lo que está a su alrededor. Esto es para los padres. Para los padres. Escuchen esto, padres. Los demás, tapen los oídos. Escuchen esto, padres. ¿Usted cree que es coincidencia que su hijo o su hija no le importe gastarse un montón de dinero en algo para su entretenimiento, pero le cuesta gastar un poco de dinero para una Biblia? ¿Usted cree que esto es coincidencia? ¿De dónde cree que nace esto? El problema no es que se compre si es que quiere. El problema es lo que siente al comprar. ¿Sabes lo que está pasando? Es que los padres van a, no sé, a una tienda y ven una televisión 4K y se maravillan y dicen, ay Dios mío, gracias Señor por darme trabajo. ¿Quién cree que está viendo eso? Los hijos. Y llega a la casa y abre con emoción esa televisión y lo pone ahí y todos adoran a esa televisión, se postran, dice bendita sea televisión. ¿Quién está viendo eso? Los hijos. Entonces, cuando tú dices, hijo, reúnete un poquito de dinero para una Biblia, porque un cristiano no tiene una Biblia, tiene 4 o 5 Biblias, tiene libros por aquí y por allá. ¿Qué creen que va a decir el hijo? Mejor me compro una televisión, ¿no? Note esto, cuando usted vaya a comprar algo que a su hijo le encante y que no tenga nada que ver con el cristianismo, note su cara. Ahora, después de eso, llévelo a una librería y diga, hijo, cómprate cualquier libro y note su cara. ¿De dónde aparece eso? De los padres. Entonces, los padres se pueden estar gastando, ¿no? 300, $400 en algo, en su entretenimiento, pero para una Biblia dicen, ¡uy! ¡Qué caro! ¿No? ¿Quién está viendo eso? Pues los hijos. Entonces, tú tratando de hacer todo lo posible para que los hijos tengan todas las comodidades posibles, porque tú no tuviste todas las comodidades, estás haciendo exactamente lo que tus padres te hicieron a ti. No estás enseñando sujeción a Dios. Estás poniendo la sujeción en las cosas que tú puedes tocar, las cosas que tú puedes hacer. Entonces, si la amargura lleva a la idolatría, porque eso es idolatría, fíjense en cómo la idolatría manifiesta amargura. Mateo 15. Mateo 15. Es más, tenga Mateo 15 ahí porque vamos a estar regresando una y otra vez. Mateo 15. Fíjense en cómo la idolatría se manifiesta en amargura, ¿no? Mateo 15, versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y yo me pregunto, ¿qué le pasa a los fariseos y escribas? ¿Cómo van persiguiendo a Jesús y sus discípulos para ver si se lavan las manos? Lavarse las manos era un tema ceremonial en un asunto espiritual. Pero nosotros, o sea, todos debemos estar de acuerdo que si tú te fijas en algo que está haciendo la otra persona y manifiestas que eres mejor que esa persona, pues eso no viene de un corazón puro. Si tú estás viendo que está Jesús ahí y tu primera impresión es, oigan, ¿por qué no se lavan las manos? Tú tienes un grave problema. Así que no solo estás demostrando tu idolatría a tus costumbres y comportamientos, sino que también te molesta el comportamiento de alguien que claramente es más santo que tú. Mencionando algunas frases que yo he escuchado, tal vez les recuerde, si no, escuchen esto. Estas son frases que demuestran amargura. Cuando tengas hijos, lo sabrás. Tenga ahí. ¿Usted cree que una persona con un corazón puro va a decir eso a alguien? No, no lo dice. O
quiero ver si haces eso con tus hijos. Eso es de una persona amarga. O ya aprenderás que la vida no es así. Esas son frases de personas amargas. Es como lo de los fariseos y escribas que claramente ven que alguien es más santo y tú dices, no, no es así. ¿Por qué? Porque yo lo viví, yo lo experimenté, yo sé cómo son las cosas. Así que no solo deseas que no estás diciendo que esa persona aprenda, quieres verlo fracasar y cuando fracase tú vas a decir, jaja, yo te dije, porque yo lo sabía, yo lo entendía. Frases parecidas como cuando tengas hijos lo sabrás o quiero ver si haces eso con tus hijos. Son frases que vienen de un corazón, de un corazón que manifiesta amargura. Así que si alguien viene a decirme eso, ya saben lo que yo siento y lo que yo pienso. Pobre criatura amargada. Eso es lo que uno piensa. Porque esas frases en esas frases no solo vas a manifestar tu idolatría a tu comportamiento y tus costumbres, sino que también vas a rechazar la verdad. Porque tengas o no tengas experiencia, la escritura dice lo que dice la escritura. No puedes rechazar eso. Así que si alguien te dice, mira, la escritura dice así, aún teniendo hijos, dice, pero la escritura habla de la paternidad de esta manera. Tú no puedes decir, bueno, cuando tengas hijos lo sabrás. Porque estás rechazando la verdad. Tengas o no tengas hijos, la escritura dice lo que dice la escritura. No hay otra forma de decirlo. Es lo que hay y punto. Nadie puede rechazar eso. Entonces, cada vez que encuentres ese tipo de frases o escuches esas frases o digas esas frases, vas a estar revelando pues que tienes un corazón con amargura. Mateo 15 dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les contesta y básicamente Jesús les dice, el acto externo no es importante, sino el acto interno. Es tu corazón lo que es importante. Esto es para los padres. Los demás no escuchen esto. Esto es para los padres. Tú puedes dar tu vida para que tus hijos tengan lo necesario, pero ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema? Tu corazón es el problema. Ese es el problema. El problema es que tu pecado se va a manifestar en una falta de sujeción a Dios. Y vas a enseñar a tus hijos a no sujetarte a Dios. Ese es tu problema. El tema es que sí, tus hijos van a tener todo. Y pueden tener títulos, pueden tener todo lo necesario. Pueden tener televisiones 4K en todas las habitaciones, hasta en el baño. Pueden tener todo, pero ¿saben qué? No se sujetan a Dios. Y el principio de la paternidad es que enseñes a sujetarse a Dios a los hijos. Entonces, claro, tus hijos tienen todo, pero no han aprendido a sujetarse a Dios. Esto es para los hijos. ¿Tú estás seguro de que sabes el significado de estar sujeto a Dios? Trabajo para hoy en la tarde, cuando salgamos de aquí. Siéntese, tómese un cafecito o un té y le preguntan a los hijos, hijo, defíneme sujeción a Dios. Si tu hijo no sabe definir la sujeción a Dios, hay un problema. Alguien está haciendo mal el trabajo. Y adivinen quién es. Ahora, para los hijos, esto no es para que culpes a los padres. Tú vas a tener que tomar una decisión. Pero es importante que tú entiendas que hay un asunto en la vida que se tiene que someter a Dios. Y no puedes decir que has nacido de nuevo, que eres cristiano, si no cambias tu comportamiento. O tu comportamiento es distinto a lo que dice la Escritura. Mateo 15, versículo 10 dice, llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron,
¿Sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? ¿No les suena esto parecido? Algo que vivimos. ¿Sabes lo que tú predicaste molestó a cierta persona? Yo diré esto, lo que dijo Jesús. Toda planta de mi Padre, no, toda planta que mi Padre no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, hay ciegos que están guiando a otros ciegos. Lo interesante es que los ciegos no saben que están ciegos. Como dice la frase, en un mundo de ciegos, el que ve, ese es el problema. Entonces, estas personas piensan que no son ciegos, pero son ciegos guiando a otros ciegos. Al final dice, los dos van a caer en el hoyo. Hay algo más que quiero rescatar de lo que dijo Jesús. En Mateo 15:10 dice, llamando junto a él, a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan. Así que Jesús empieza esta enseñanza con oigan y entiendan, es decir, pongan atención y hagan de lo que entienden suyo. O sea, no se quede así solo en oídas, ¿no? Pongan atención y hagan lo que están escuchando. Mateo 15:10 dice, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Así que no son los actos externos de los que debes cuidarte, sino los internos. Eso debes cuidar. Los fariseos se lavaban las manos, pero su corazón estaba sucio. Para que la ceremonia del lavado de manos, porque era toda una ceremonia, tuviera sentido, su corazón también debería ser limpiado. Ahora, ¿ustedes creen que una persona con corazón limpio, que se lavaba todos los días, todas las ocasiones las manos, va a decir, oigan ustedes, ¿por qué no se lavan las manos? Eso no nace de un corazón que ha sido limpiado, eso nace de un corazón que es amargo. Entonces la ceremonia del lavado de manos era un símbolo de lo que debería ocurrir en el corazón. Tal y como ahora tenemos, por ejemplo, el bautismo y tenemos la Santa Cena. Todos son símbolos de lo que debe ocurrir en el corazón. Es decir, hermanos, para que tenga sentido lo que tú haces por tu familia, para los padres, es necesario que tu corazón esté puro. Si no está puro, no tiene ningún sentido. Lo mismo podemos hablar de las personas que están sirviendo en la iglesia. Para que tenga sentido tu servicio, tu corazón debe ser puro. Puedes ser el mejor cantante del mundo, pero si tu corazón tiene amargura, eso es lo que se evalúa, la amargura. También para los padres, tú puedes ser el mejor padre del mundo y darle todos los hijos, pero si tu corazón no es puro, no tiene ningún sentido. Es más, eso se evalúa. Escuche esta pequeña reflexión en medio de esto. Nuestras equivocaciones van a ser constantes. Nosotros nos vamos a equivocar todo el tiempo. Pero cuando nosotros vivimos con un corazón limpio, esa actitud del corazón es la que se evalúa. El corazón limpio. Las equivocaciones son constantes, pero es el corazón limpio lo que se evalúa. Ahora, permítame explicarme esto a más profundidad. Si una actitud, si un comportamiento surge del perdón, es esa actitud de un corazón limpio lo que se evalúa. Pero si una actitud o un comportamiento nace de la ausencia del perdón o del resentimiento o de la amargura, es precisamente lo que se está evaluando. Es decir, si tú empiezas tu familia diciendo, yo no voy a ser como mis padres, entonces tú tienes un grave problema. Porque tú puedes dar todo a la familia, pero tienes un corazón impuro. Y eso es lo que se evalúa. Ciertamente los discípulos se olvidaron de lavarse las manos, pero no fue por un asunto de rebeldía ni de pecado. Simplemente estaban con el maestro. Estando con Jesús, pues lavarse las manos ya era un asunto de aseo. Y sinceramente, hermanos, si te lavas o no te lavas las manos, ¿eso qué importa? Lo importante es el corazón. Entonces, el problema de los fariseos y de los escribas era que ellos no veían a Jesús como el Mesías, como Dios. Entonces decían, pues hay que lavarse las manos, ¿no? Pero los discípulos estando con Jesús, pues vieron como un asunto secundario. Esto es como si la familia, escuchen bien esto es como si la familia
tuviera como regla orar antes de comer, que es lo que se enseña a los niños y lo que se tiene en familia, ¿no? Sin embargo, esa familia vive en medio de fornicación, adulterio, chisme, rebeldía, mentira, egoísmo, peleas, griterío. ¿De qué te sirve orar antes de comer si vives en medio de eso? ¿De qué te sirve? No son los actos externos lo que deberías cuidar, sino el corazón, la parte interna. Entonces, ¿de qué te sirve después de haber peleado diciendo, pues aquí se come después de orar? ¿De qué te sirve? De nada. Regresando a las personas que son amargas, la amargura lleva a las personas a buscar la paz en cosas que piensan que pueden controlar, lo cual los va a ir alejando de la santidad. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Ahora, si nos fijamos, buscando la paz y la santidad y continuando buscando la gracia de Dios, nos vamos a alejar de la amargura. Si tú no buscas la paz, ni la santidad, ni buscas la gracia de Dios, entonces vas a tener amargura. Recordemos que Hebreos 12 hace referencia a Deuteronomio 29 y Deuteronomio 29, 19 dice, y que al oír las palabras de este compromiso solemne, se bendiga a sí mismo en su corazón diciendo, yo tendré paz, aunque arda en dureza de mi corazón. Esta última frase habla de ese hombre que no le importa arrastrar a buenos o malos, le importa él. Entonces, no me importa si es que la ley de Dios dice esto, si el pacto de Dios dice esto, a mí no me importa. Lo que me importa es que yo quiero tener paz y mi paz, aunque mi corazón arda en dureza, dice. Versículo 20, Deuteronomio, dice, el Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderá contra ese hombre, y toda maldición de esta que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre debajo del cielo. Entonces el Señor lo señalará para adversidad entre las tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley. Entonces la amargura es contraria a la paz y a la santidad, pero sobre todo trae consecuencias, muchas consecuencias. Y a su vez la amargura alimenta otros pecados, por ejemplo la altivez. Lo cual es no solo presentarse como la vara de medir, que lo vemos en muchos padres, de mírame hijo, así tienes que comportarte, y se ponen como la vara de medir. Eso se llama altivez. Mira cómo yo trabajo, mira cómo yo salgo de madrugada para darte lo que yo no tuve de pequeño. Eso se llama altivez. Sino también es la dureza de reconocer sus faltas. ¿Cuántos padres todavía no piden perdón a sus hijos? Y no hacen una especie de cena y dicen, hijo, perdóname. Y no piden perdón. Eso se llama altivez. También la amargura alimenta al doble ánimo, doble fidelidad. O sea, un día obedezco a Dios, otro día no me importa si es que obedezco a Dios. Un día sí y un día no. Eso se llama doble ánimo. También tenemos a personas amargas con autocompasión de, ay, yo he sufrido mucho. Yo viví esto o aquello. Y mencionan frases como esa para recibir un poco de compasión y tratar de que comprendan sus acciones presentes, ¿no? Y dicen, es que yo viví de tal manera y por eso me comporto de tal manera hoy. Por eso soy así. Por eso soy protector. Porque yo sufrí eso. Eso se llama autocompasión. También la amargura alimenta al resentimiento y al rencor. Las personas con resentimiento y rencor siempre son las víctimas. ¿Lo han notado? Siempre son las víctimas. Del resentimiento nace también la calumnia, los insultos, el desprecio, el chisme. ¿Sabían que el chisme viene de un problema del corazón? Porque tú no tienes una buena vida. ¿Usted cree que una persona con buena vida
una vida feliz, con paz, va a estar chismeando. No, no le importa lo que hagan los demás, tiene una buena vida. No va a criticar, no va a insultar, no va a ir a la casa y va a decir, oh, ¿sí viste lo que dijo? Qué feo. No va a despreciar a la gente. No va a decir, ellos no saben lo que dicen. No desprecie. Eso es resentimiento. Eso es amargura. También alimenta al enojo, a la ira. La amargura es como una herida abierta. Cuando alguien viene corriendo y tú tienes una herida abierta y te topa la herida abierta, pues saltas y le dices, ¿por qué me haces esto? Pero no es que la otra persona que te tocó te lastimó. No, tú ya tienes una herida abierta. Y cuando esa persona te toca esa herida abierta, tú saltas. Por eso verás a personas sensibles en algunos temas. No les gusta que les hablen del dinero, no les gusta que les hablen del trabajo, no les gusta que les hablen de la educación, o no les gusta decir lo que pasó en su niñez. Dicen, no, yo no quiero saber nada de eso. No quiero recordar. Eso es amargura. No hablan de esas situaciones. No topan esos temas, no topan el tema de la familia, no topan sus propios pecados, no topan eso. Son sensibles a esto. No les gusta topar esos temas porque tienen abierta la herida. Entonces tú topas la herida abierta, van a reaccionar. Y ahí se enojan, se molestan. No hablan de eso. También la amargura alimenta los deseos pecaminosos y maliciosos. Una persona amargada busca que le vaya mal a la otra. Y se inventan frases como, ya quiero ver que hagas eso con tus hijos, ¿no? O cuando tengas hijos vas a saberlo. Eso es de persona amargada. Porque tienes un placer ahí interno de, ay, como quisiera que caiga, ¿no? Que sus hijos caigan en pecado y que me mire, y yo le mire, y nos miremos, y nos digamos, ah, yo tenía razón. Es de una persona amargada porque tiene ese placer de quiero verte caer para sentir esto de yo tenía razón. Eso es de personas amargadas. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes que demuestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si tiene celos amargos y ambición personal en su corazón, no sea arrogante y mientan así contra la verdad. O sea, no digan, yo estoy bien, yo tengo paz, como lo decía Deuteronomio 29, ¿no? La amargura potencia otros males, como los celos. Santiago 3:15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Cuando nosotros nos aferramos a nuestras tradiciones y a lo que nosotros pasamos, y no soltamos, no perdonamos, somos amargos, y eso impacta como nosotros vemos la vida. Bueno, esa sabiduría, dice, no viene del cielo, es diabólica. Porque donde hay celos y ambiciones personales, hay también confusión y tal cosa es mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Y ahí ves a las personas de doble ánimo, los que guardan su pecado y van a la casa y chismean con la esposa o con la esposa y hablan de la gente. Bueno, eso se llama hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto no es hipócrita. Y la semilla cuyo fruto es de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Desde el versículo 17 se ve lo que se espera de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Qué se espera? Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Es lo que se espera de un cristiano. Todo eso. Si no tenemos eso, dice, esta sabiduría no viene de lo alto, sino es terrenal, natural y diabólica. En Hechos vemos cómo la amargura va a potenciar otros males. Y usted va a recordar esto porque ya lo habíamos estudiado. Está en Hechos 8. Esta es la historia de Simón el mago, que quería comprar lo que Pedro tenía y quería comprarlo con dinero. Dice esto, Hechos 8:20.
Dice, entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podrías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por lo tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pues la amargura impacta otros males, potencializa otros males. Entonces, la soberbia, el egoísmo, el deseo pecaminoso, la autoridad y reconocimiento absurdo, el rencor, la avaricia, la obstinación, la rebeldía, los desórdenes sexuales nacen y son potenciados por la amargura. La amargura tiene la particularidad de ser muy difícil de detectar, solo la vemos cuando el corazón ya está infectado. Ahora, al examinar la escritura, es importante que la escritura nos examine a nosotros. Le vuelvo a preguntar, ¿está seguro que tiene todos sus asuntos resueltos? ¿Está seguro que no tiene amargura? Santiago 3:13 dice, quien es sabio y entendido entre ustedes, que demuestre su buena conducta con obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y ambiciones personales en su corazón, no sea arrogante y mienta así contra la verdad. Y aquí me pregunto, ¿es tan difícil aceptar la obra de Dios para hacernos nueva criatura? Dejar todo, dejar todas las vivencias, poder conversar de lo que nos pasó en la niñez y decir, sí, esto me pasó, pero lo dices con paz. Ya resolví eso con mis padres. Ya no tengo nada que decirles, los perdoné. Es tan difícil hacer eso. Y si tú piensas, si las cosas te afectaron a ti y tienes heridas abiertas, y eso va a afectar a las personas que están a tu alrededor, a tus hijos, ¿no crees que es más fácil si tú eres nueva criatura? Si dejas todo. ¿No crees que es mejor eso? Es tan difícil para nosotros pues, aceptar la obra de Dios y hacernos nueva criatura. ¿Por qué no soltamos? ¿Por qué no dejamos las cosas atrás? ¿Por qué no perdonamos? ¿Estás seguro o segura que quieres seguir con el mismo comportamiento y en la misma dirección? ¿Te gusta esa dirección? ¿Te gusta esa vida? ¿Te gusta hablar de esa manera? ¿Comportarte de esa manera? ¿Actuar de esa manera? ¿Reaccionar de esa manera? Vives hablando con todos, riéndote, gozándote, pero cuando viene un momento de dificultad, aparece la amargura. ¿Te gusta eso? ¿Te encanta? ¿Te gusta hablar a los hijos de manera grosera? ¿Te gusta hablar al esposo o al esposo de manera grosera? ¿Por qué no nos hacemos nuevas criaturas? ¿No sería el mejor camino? ¿La mejor decisión? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no perdonamos a los padres? ¿Por qué todavía seguimos arrastrando eso? Santiago dice, no seas ni necio ni arrogante. No mientas contra la verdad. No seas arrogante. No estás bien. No tienes paz. Todavía tienes asuntos que resolver. Creyente de años, creyente nuevo, personas que todavía no se deciden, la invitación está hecha. Acérquense a Jesús y sean nuevas criaturas. Dejen todo el pasado. Tengan un corazón limpio. Dejen que el Señor limpie su corazón y sane sus heridas. Tengan una perspectiva buena y correcta de lo que es el matrimonio, la paternidad, la vida, el trabajo, el cristianismo. Sean libres. La invitación está hecha.